Seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que me esté viendo. Bueno, soy Zoel Osorio, una vez más con ustedes, y hoy vamos a desarrollar un tema muy especial, un tema que se refiere a la mente prácticamente, ¿verdad? Ese tema es referente a andar en la vanidad de la mente. Y este tema está, está enfrascado en lo que es Efesios 4:17. El libro de Efesios 4:17 que dice, vamos a bajarle un poquito el volumen antes. Ahí está. Efesios 4:17, vamos a ver lo que dice. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Vamos a leer el 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, dice la Biblia. Mire qué tremendo, mire qué hermoso este versículo. En primer lugar, pues, tenemos que ver qué es la mente, porque en la Biblia se da una importancia muy exagerada a lo que es la mente. El Señor Jesucristo dijo, porque tal es el pensamiento, tal es Él. Así lo enmarcaba el Señor Jesucristo. Como fuera su pensamiento, así es la persona. Y es indudable, porque usted le pregunta a una persona, por ejemplo, que está desanimada. Usted le pregunta, ajá, ¿y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y esto? ¿Qué tal? ¿Qué piensas de esto? Y la persona definitivamente pues le va a decir, no, acá decepcionado, aquí triste, acá acongojado, aquí que las cosas están mal, aquí que esto nada sirve, que todo me sale mal, sí, que no sé para qué nací, y empiezan a decir un montón de cosas. Y quiere que le diga una cosa también. Yo en su momento, yo también lo dije. Yo en su momento también tuve mis momentos de amargura, mis momentos de derrota, mis momentos de decepción, mis momentos de melancolía, mis momentos de víctima, como dicen ahora, ¿verdad? También tuve mis momentos de víctima, también que me hacía la víctima yo. Y bueno, pensaba que todos eran los culpables y que el culpable no era yo. Yo así trabajé por mucho tiempo también, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver dos cosas. La mente desde el punto de vista de lo que es la persona, de cómo se desarrolla una persona, y también en el sentido espiritual, ¿verdad? Porque van ligadas. Dependiendo de lo que yo me nutra, dependiendo de lo que yo coma, dependiendo de lo que yo me alimente espiritualmente por medio de la palabra, entonces así también mi entendimiento se va a reflejar en mi entendimiento. Pero si yo no voy a la palabra, si yo no escudriño la escritura, si a mí me vale, lo desestimo, lo tengo a un lado, no lo considero, el hecho de escudriñar la palabra, entonces, ¿qué es lo que voy a tener yo? Yo voy a tener una vida desordenada, yo voy a tener una vida de acuerdo a mi propia decisión, de acuerdo a mi propio criterio. ¿Y eso qué me va a traer a mí? Me va a traer, pues definitivamente me va a traer resultados negativos. Vamos a leer de nuevo. Efesios 4:17. Miren lo que dice la Biblia. Esto pues digo y requiero en el Señor. En primer lugar, estamos viendo algo. Pablo enfatiza, esto digo y requiero en el Señor. Pablo está dando una orden, hermanos. Está dando una orden específica. Esto digo, esto requiero, como cuando usted le dice a sus hijos, esto vas a hacer. Y si no lo haces, ya vas a ver, te voy a disciplinar. Lo mismo, el apóstol Pablo está diciendo, esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Bueno, y aquí hablando de los gentiles nos podemos enfrascar en muchas cosas. En primer lugar, recuerden que Pablo fue enviado a la incircuncisión y Pedro fue enviado a la circuncisión. Pedro estaba en un éxtasis, en una hora, y Dios le dijo,
bajó un lienzo con todo tipo de animales, dice la Biblia. Allá habían chanchos, allá habían conejos, allá habían... Y recuerden que ellos no podían comer animal que tenía pezuña, porque era prohibido según la ley. Y ahí, estando Pedro en una terraza, tuvo ese éxtasis, dice la Biblia. Y dice que una voz le dijo: mata y come. ¿Cómo, Señor, voy a matar? ¿Cómo voy a comer de esto? Otra vez le dijo la voz: mata y come. Volvió Pedro en el sueño o en el éxtasis a platicar con Dios y a decirle no. Y después la misma voz le dice: no llames inmundo a lo que Dios ya limpió. ¿Me entiende? Pero ¿qué significa eso? Esa era la apertura. Esa era la apertura de la predicación a los gentiles, señores. Esa era la puerta que Dios estaba ocupando, que Dios iba a utilizar para que el evangelio llegase a los gentiles. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo Dios se revela a Cornelio. Cornelio era un centurión romano. Un centurión romano era Cornelio. Y Dios, por medio de un ángel, le habla a Cornelio y le dice que Pedro va a llegar. Y a Pedro también le dice que vaya a donde Cornelio. Imagínense cómo funciona el Señor. Así funciona el Señor. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? También el Espíritu Santo se derramó sobre Cornelio. ¿Por qué? Porque era tan complicado el asunto, ¿verdad? Los judíos pensaban de que Dios solo era para ellos. Y así ahora estamos pensando muchos de nosotros, que muchos ya se convierten al Señor y piensan que los demás ya no existen. Ya ni le hablan a la persona, ya no le hablan a los vecinos. No, señores. Pedro dice que tenemos que ser amigables, que tenemos que darnos hacia las personas. Entonces, en ese momento, Dios le enseña a Pedro una gran lección. Dios le enseña a Pedro de que el Espíritu Santo está también destinado para los gentiles. A la que no era la amada, ahora le llama la amada. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados y hechos hijos de Dios. Entonces, aquí vemos de que Dios se manifiesta para con los gentiles también. Primero por medio de Pedro. Oiga bien qué interesante. Aunque la Biblia dice que yo os engendré en Cristo, dice Pablo, ¿verdad? Argumentando su ministerio, argumentando su llamado. Pero vemos enfáticamente, expositivamente, vemos de que Pedro fue el primero que Dios utilizó para llegar a los gentiles. Y bueno, y de ahí viene un montón de historia, ¿verdad? Lo cierto es que aquí dice: para que ya no andéis como los otros gentiles, que andan, dice, mire cómo andan, que andan en la vanidad de su mente. Mire, señor, mire, señores, miren, amigos, hay mucha gente ahorita que anda en la vanidad de la mente, creyendo de que solo porque anda en un buen carro, anda en la estratosfera, creyendo porque tiene la mejor casa, él es el más importante que todos los demás, creyendo que porque tiene a sus hijos en las mejores escuelas. Absurdo, creyendo que porque tiene el mejor celular es mejor que otros, creyendo que porque tiene un trabajo ya no le puede hablar a las personas. Eso es pura vanidad de la mente, Señor, ajeno de la vida de Dios, y por tanto se comporta así uno. ¿Me entiende? Usted se convierte al Señor, usted no tiene que dejarle de hablar a la gente. Si bien es cierto, pues no se va a llevar con ellos, no se va a llevar con ellos, y se tiene que apartar, porque la Biblia dice: si andan dos juntos es porque están de acuerdo, ¿verdad? Entonces usted va a andar en otros caminos, en efecto, pero usted no puede dejar de hablarle a la gente, usted no puede dejar de ser amigable, usted no puede dejar de ser misericordioso, usted no puede dejar de ser dador, usted no puede dejar de ser condescendiente con la gente, ¿verdad? Porque si no, el evangelio no se va a ver, ¿verdad? Y aquí dice que andan ajenos de la vida de Dios por la dureza que hay en sus corazones. Así éramos todos, señores, recuerden que así éramos todos. Aquí nadie se puede salvar, aquí nadie me puede venir a decir a mí de que Dios lo salvó porque Él era la octava maravilla del mundo. No, señores, aquí todo, dice la Biblia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos.
¿verdad? Ese es el punto enfático. Y por ende, nosotros tenemos que aprender a ser condescendientes con aquellos que aún no han venido a Cristo, a ser pacientes, a orar por ellos, a interceder por ellos, a clamar por ellos, para que les resplandezca la luz del Evangelio. Amén. Y volvamos al inicio. ¿Por qué es tan importante todo esto? Porque esto viene siendo una renovación de la mente, pero si no hay renovación de la mente, no puede haber nada. Entiendo que muchas personas dicen, no, yo no necesito a Cristo, porque son muy sabiondos, pues, son muy inteligentes, Dios les ha dado una sabiduría enorme, pero eso no los va a facultar delante de Dios, eso no faculta a nadie. Yo he conocido a personas que no son cristianas y tienen el entendimiento mucho mejor que un cristiano. Sí, pero eso no les faculta. Delante de Dios, eso no les va a facultar. Allá, cuando estemos delante del Señor, eso no les va a facultar. Porque el que justifica es el Señor Jesucristo. Entonces, por demás sería el sacrificio de Cristo Jesús si cada uno nos vamos a justificar por nuestros propios méritos, por nuestra propia cuenta. No es eso, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿qué es la mente? En la mente está todo. Tiene que haber una renovación en la mente. ¿Y cómo se hace esa renovación? Esa renovación se hace por medio de la Escritura. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice la Biblia, ¿verdad? Y por medio de la palabra es que viene el avivamiento. El avivamiento no viene por medio de canciones, por medio de actividades. Esto va para la iglesia, para los pastores. El avivamiento no viene por él, el avivamiento viene por la palabra, la expositiva palabra de Dios, la profecía más segura. Esta es la profecía más segura. Por medio de ahí viene. Y entonces Dios nos quita el entendimiento entenebrecido a todos aquellos que andábamos ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que teníamos, por la dureza de nuestros corazones. Y ahora la Biblia dice que Dios el corazón de piedra lo transforma en corazón de carne. Ahora hay sensibilidad en nuestras vidas. Ahora nuestro corazón late. Antes no latía porque era de piedra y la piedra no se mueve. La piedra es contundente, así es, miren. En cambio la carne así es, ¿ven? Y Dios nos vuelve sensibles. Y Dios nos vuelve amantes. Y Dios nos vuelve condescendientes con los demás, para que miremos y nos miremos como éramos nosotros, porque si no en nada estamos, si no somos misericordiosos, en nada estamos, señores. Dios nos lleva a eso, ¿verdad? Vamos a leer algunos versículos, Romanos 1:28, porque esta palabra es maravillosa. Y esto es lo que el Señor nos ha dado para que vivamos por ella. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Oiga bien, hermanos, hay mucha gente en Cristo que no se quiere entregar a Dios. Y mire lo que dice la Biblia. Dios los entrega a una mente depravada. Y esto es muy contundente. Esto es muy exagerado. A una mente depravada, dice, para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de avaricia, homicidios o contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, impecables, sin misericordia. Oiga bien, nos está hablando a nosotros nos está hablando la Biblia. ¿Verdad que ya no andemos como los otros gentiles que tienen este montón de cosas? Y no es que no caigamos en alguna de estas cosas nosotros. No se trata de eso. Se trata de que ahora en nuestro corazón hay una sensibilidad. Se trata de que ahora en nuestro corazón, cuando nosotros fallamos al Señor, nos causa una gran tristeza y vamos hacia Él arrepentidos. En cambio antes no, antes pecábamos y antes nos valía. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia de estar en Cristo, que ahora nosotros vamos, como dice el libro de Primera de Juan,
Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Mas si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad, dice. Amén. Eso es muy diferente, ¿verdad? Vamos a leer otro versículo, Romanos 11:34. Hermanos, lámpara es a mis pies tu palabra. Esto no tiene que faltar en nuestras vidas. Esto tiene que estar latente en nuestra mente. Nos estamos llenando de pura basura últimamente por medio del internet. Tantas cosas que podemos aprender y solo nos vamos al internet a buscar cosas que no convienen. Muchas personas esclavos de la fornicación, esclavos de la pornografía, esclavos. Hay otros que son esclavos del masoquismo, del sadomasoquismo. Y cristianos, hermanos, y cristianos. Oiga bien, ¿qué quiere decir? Que estamos en Cristo, pero mire, estamos piedra. Es tiempo que el corazón empiece a palpar nuevamente. Es tiempo que el corazón vuelva a la sensibilidad en Dios. Vamos a leer Romanos 11:34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Oiga bien, ¿quién entendió la mente del Señor? Nadie, ¿verdad? Él hace sus cosas a su antojo. A veces no nos entendemos, hermano. No entendemos por qué pasan algunas cosas en nuestra vida. Y es importante señalar este versículo. Vamos a leer 11:34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Cómo va usted a entender la mente del Señor? La mente del Señor, ahí tiene que ver los planes que tiene para cada uno de nosotros.